Mucho gusto, mi nombre es Grace Morales, yo soy la directora de Bigger Media. Bienvenidos a todas las personas que puntualmente se conectaron en la mañana de hoy para nuestro primer Bigger webinar que hemos denominado Los políticos delatados por sus gestos, verdad o mentira. Esta es una conferencia tipo masterclass desarrollada por Henry Ernesto Pérez Ballén, y pues el objeto, como les habíamos informado en los anteriores de este webinar, es entender un poco cómo la comunicación no verbal puede ser una excelente herramienta para el ejercicio periodístico, y por eso estos webinars están exclusivamente orientados hacia los periodistas. Pues en aras de aprovechar al máximo el evento, pues vamos a dar unas pautas. Es importante que todos se coloquen sus micrófonos en silencio. Pueden ir escribiendo a través del escribiendo en el chat, y al final de la intervención de nuestro conferencista ya empezamos a dar respuestas una a una. Por acá salió un mensaje del audio. A ver, bueno, saludamos a Adela, saludamos a Adriana María, a Alexis Rodríguez, a Andrés Palacio, a Paola, a Yuri. En estos momentos pues también esta conferencia la estamos transmitiendo por Facebook Live. Pueden conectarse a la página de Facebook de Bigger Media, que es Bigger Media Net. Por favor, nos pueden ir comentando si logran escuchar bien el audio para ir ajustando. Si escuchan bien, por favor, nos comentan por el chat. Bueno, Alexis dice que lo escucha bien. Andrés se acaba de conectar. Nicolás, bienvenido. Queremos confirmar que tengan buen sonido. Adela dice que ya mejoró. Muy bien. Entonces vamos también a... Paola está bien. Yuri dice que escucha bien. Bueno, perfecto. Gracias, Yuri. Vamos a comentar un poquito quién es nuestro conferencista. Henry Ernesto Pérez Ballén es experto en competencias de comunicación humana, oral, escrita y no verbal. Actualmente es doctorante en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California. Él es magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana y especializado en Gerencia de Mercadeo de la Universidad EAM, siendo comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Henry se ha desempeñado como asesor pedagógico y es conferencista de herramientas para el desarrollo de competencias de comunicación y argumentación para abogados del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, es catedrático de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en pregrado y posgrados en las áreas de oratoria, comunicación no verbal, redacción para televisión, gestión de la comunicación, investigación, visualización y storytelling de datos para los magísteres de robótica e ingeniería. Es conferencista empresarial de la comunicación organizacional, comunicación y pedagogía, relaciones públicas, redacción para ejecutivos, oratoria empresarial y comunicación no verbal en negocios, en Fórum del Instituto de Posgrados de la Universidad de La Sabana, también en la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad EAN, Central, IMPAO y UNITEC. Durante 15 años se desempeñó como creativo y libretista de la Vicepresidencia Creativa de RCN Televisión y actualmente es gerente general de Henry Pérez Asociados y miembro del equipo de Bigger Media. Para contarles un poquito, pues Bigger Media va a continuar desarrollando este tipo de webinars para los periodistas porque nuestra agencia lo que busca es generar sinergias con los periodistas y con distintos medios de información a nivel nacional para la generación de noticias que sean de interés, con fuentes adecuadas y con fuentes creíbles. Es como la misión y el objeto de esta agencia de medios,
con estos webinars. Bueno, entonces iniciamos ya. Le recuerdo preguntas a través del chat para responderlas al final. Bigger, bienvenidos. Importante tener en cuenta que este webinar es de carácter completamente académico, no tiene ningún tinte político, y todos los análisis que ustedes van a ver con relación a los actuales candidatos presidenciales es absolutamente basado en la teoría de la comunicación no verbal política. Entonces es importante tener esto en cuenta. Muchas gracias por su participación. Henry, bienvenido. Te dejamos acá con la audiencia. Buenos días. Bueno, para mí es un placer y un honor estar aquí con Bigger desarrollando este primer webinar, que lo que buscamos es hacer un análisis, por eso se llama Masterclass, que lo que se busca es trabajar o disertar sobre un tema en particular desde el conocimiento, la gnosis que se tiene en esto. Para ello tenemos que partir en una serie de elementos que la comunicación no verbal no son fórmulas matemáticas, como lo han querido transmitir en varias partes. La comunicación no verbal es un estudio concienzudo. Incluso la semana pasada salió un artículo en El Espectador muy bien escrito y bien explicado sobre la comunicación no verbal en los políticos. He visto mucho desde la psicología. Te recomiendo. Gracias. Visto mucho desde la psicología, un análisis muy bueno, y él hacía referencia a algo muy importante. Esto se necesita de un estudio, no es simplemente, es que cruzó los brazos. Son teorías de la comunicación no verbal que están siendo un poquito descartadas. Incluso son mitos, ¿no? Que cruzó los brazos y entonces cortó la comunicación. O que la persona que miente lo que hace es eludir la mirada. Al contrario, la persona que miente sostiene la mirada para detectar si la mentira que está diciendo se la está creyendo la persona que tiene interlocutor. Entonces, esto viene en una serie de elementos como son la secuencia, la relevancia, el contexto situacional, elementos que ahorita vamos a ver porque sí que a ustedes les llaman la atención. Todo esto está soportado desde la academia. Autores que durante la charla les voy a comentar, pero básicamente estamos hablando de Paul Ekman, que es el padre de la comunicación no verbal, y la cartilla Charry de la comunicación no verbal es una señora que se llama Flora Davis y tiene un libro que se llama así, La comunicación no verbal. Otros autores que recomiendo en el aspecto de los negocios y política es Alan Pease, que ha escrito muchos libros, más que todo hacia los negocios de comunicación no verbal, y un autor que también lo vamos a nombrar durante la conferencia, que es Desmond Morris, el autor del Mono Desnudo, que tiene dos libros interesantísimos que se llama El hombre al desnudo y La mujer al desnudo, que es un análisis de la comunicación no verbal en diferentes lugares del planeta, porque no todos los gestos universales significan lo mismo. El sí, que es supuestamente el más universal, este movimiento, para muchos, para muchos podría ser sí en todas partes del mundo, y no. Para la India, ¿cierto? El sí es así. Y dice Desmond Morris que hay una frontera gestual en el norte de Italia, donde inclusive el mismo gesto del sí se confunde con un movimiento que es entre sí y el no. Entonces, varía, ¿cierto? Esto para los japoneses es caliente, este gesto. Entonces puede variar mucho. Lo que pretendemos en esta charla, en este masterclass, es sofar un poco sobre la comunicación no verbal desde la academia, desde la comunicación, que se puede complementar mucho con el artículo escrito en El Espectador, que nos va a permitir plantear estrategias de comunicación, de análisis y también de ejecución para lograr nuestro objetivo de comunicación. Ahora, si nosotros estamos viendo, y vamos a entrar ya con la presentación, nosotros tenemos que estar viendo, si me confirman si estamos viendo la presentación.
en el aire. Si nosotros estamos viendo la comunicación, partimos de este modelo. Es un modelo que se llama modelo PUMA, público, mensaje, acción, ¿cierto? Bueno, quisiera confirmar si la pantalla, estamos compartiendo esta pantalla, ¿cierto? Sí. Estamos compartiendo. Bueno, mientras tanto, y me la confirman, estamos este es un modelo PUMA de comunicación, se llama así, porque tiene tres aspectos. Recuerden que el modelo de comunicación, está, ha variado. Antes se hablaba, pues como todos comenzamos desde los tres actos académicos, ¿cierto? Estos tres actos académicos que eran discurso, orador y público, ya se ha cambiado o se cambió a cuatro actos. En otros sentidos, todo lo que es la nueva teoría de comunicación de un señor que se llama Theo van Dijk, nos habla de que se cambia, ¿listo? Se cambia todo el concepto del modelo de comunicación antiguo de codificador, gracias, a un sistema de comunicación, un modelo de comunicación donde lo importante es la intención del emisor. Por eso no hay discurso inocente, ya no hay un codificador ni un decodificador, eso prácticamente se extinguieron. El modelo de comunicación de emisor, codificador, decodificador, ya se cambió totalmente debido a esta nueva teoría de Theo van Dijk que habla del texto y del discurso. Por eso el mensaje viene a ser fundamental. No es lo que yo digo, sino el mensaje que envío. Y el mensaje no es solamente lo verbal. El mensaje es también las palabras que uso, el tono con que las uso. ¿Sí? Estamos hablando de timbre. Timbre es el sonido de la voz, tono es la modalidad, el módulo que yo le doy la modalidad o la entonación que yo le doy a mis palabras. Entonces tenemos, el público es fundamental, pues se llama un modelo PUMA de comunicación. Dependiendo del público, adapto el mensaje para lograr una acción, porque es que el objetivo de comunicación, incluso desde la educación y desde los objetivos de comunicación y las organizaciones lo plantean en infinitivo, como si fuera una investigación. Y los objetivos de comunicación se deben plantear en presente activo, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Un político, ¿para qué da su discurso? Todos me podrían contestar, y si podemos hacer esta reflexión rápidamente, todos me pueden contestar para persuadir a la gente, para emocionarla, y no. Así como un vendedor vende para que le compren, un político da su discurso para que vote. La acción es fría, la acción es seca, por eso se habla en tercer tiempo, en tiempo activo. Acción, acción, acción. Los tres principios básicos de comunicación para Quintiliano eran acción, acción y acción. Si no hay acción, no hay comunicación. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, donde el público es lo importante, dependiendo del público, adapto el mensaje para lograr una acción. O sea, una acción es un verbo, es algo que tiene que hacer el público. Y ahí está cómo tengo que definir la acción, donde se cae toda la teoría del infinitivo y es que lograr dar. En el mensaje, y por eso se le da tanta importancia al mensaje, vuelve McLuhan a la palestra, es lo importante lo que se dice y cómo lo dice. Por eso el hecho de cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla, viene a formar parte del mensaje. McLuhan habla, el medio es el mensaje. Y se viene a convertir en algo muy importante. Doy un ejemplo y por eso aquí Big Media nos aclaraba la importancia de quitarle la carga afectiva, política o religiosa que puedan tener los diferentes ejemplos que vamos a ver. Quiero, en la parte del mensaje, tener en cuenta algo muy importante. Recuerdan el plebiscito, el sí y el no, ¿verdad? Ok, este plebiscito lo que nos decía, ¿cierto? Era que votaran. Pero esto no lo digo yo, lo dijo la persona que entrevistaron. Ese mensaje lo adaptaban según el público. Si iban a ser militares, les íbamos a decir. Si iban a ser religiosos, les íbamos a decir. Si iban a ser empleados públicos, les íbamos a decir. Dependiendo del público, adaptaba el mensaje para lograr la acción. ¿Cuál era la acción que se quería? Que el público votara. No estoy diciendo que votaran qué, que el público votara. Que inclusive que votara desde una animosidad interna emocional. Por eso la emoción se viene a convertir en un concepto básico para lograr la acción en el público.
Se está cambiando el concepto, por eso la programación neurolingüística se está evolucionando y se está reformulando. Ya no es esto, es falso esto de la neurolingüística, porque ahora todo le pusieron neuro, porque es moda. Se está hablando desde la cerebralidad, por eso se cambian todas las teorías de comunicación en este momento. Es donde la emoción es la que viene a convertirse en el factor fundamental para lograr la acción en el público. ¿Cómo está usted emocionando? Antes se decía que el que tenía la información tenía el poder. Ya cambia. No es el que tiene la información, es el que tiene el poder. Es el que emocionalmente y de manera fascinante de esa información a dar a conocer. El que tiene el poder es el que da a conocer la información de manera emocionalmente fascinante. Es el que logra. Y eso es lo que tienen que lograr los políticos en la actualidad. ¿Cómo dar ese mensaje de manera emocional, de manera fascinante, que impacte y que sea memorable? Y por eso la comunicación no verbal viene a funcionar. Ese es el modelo PUMA de comunicación: público, mensaje, acción. 3 elementos: público, mensaje, acción. Dependiendo del público, adapto el mensaje para lograr una acción. Y por eso las pantallas tienen tanta fuerza hoy en día, porque la web y la parte del reflejarnos en las pantallas y las pantallas modifican las actitudes, se está cambiando todo el concepto de comunicación. Somos pantallas y los debates se dan a través de las pantallas. Para comenzar nuestra charla, ahora sí, un poquito ya de la parte práctica y vamos a desarrollar un poquito la parte académica. Quiero referirme a la ponencia que se hizo del uso asertivo, aunque ya no se habla de comunicación asertiva, sino comprensiva, porque primero la comunicación comprensiva, después sí asertiva. La asertiva la están simplemente diciendo como la forma como tú y yo nos debemos comunicar teniendo en cuenta los sentimientos. Es muy fatua y muy vacía una definición así cuando es mucho más profunda. Tenemos que partir de la comunicación comprensiva, para comprender el público. Comprendo al público para hablarle del lenguaje que es. Por eso la decodificación se desaparece dentro de ese modelo. Entonces, en este entonces, se hablaba del uso asertivo de la comunicación. Yo lo hablo en este momento del uso comprensivo de la comunicación no verbal. Cuando yo comprendo realmente cuáles son las emociones internas que está expresando determinado público, en este caso nuestros candidatos, puedo determinar qué es lo que está sintiendo y lo que quiere expresar de verdad. Entonces, esto es un ejemplo pequeño y vamos a ver el sonido. Ustedes me dicen si se escucha o no. El amor de Mauricio Babilonia por la nene podrá ser ahora eterno. Listo. Bueno, ustedes recuerdan, así no hayan escuchado el sonido, no estoy seguro, ya ahorita me pido realimentación, pero ustedes recuerdan mucho este rostro, ¿cierto? Fue un instante, precisamente esto fue una ponencia que se hizo pues, en el Congreso Mundial de Mediación, Cultura y Paz, celebrado el año pasado con la Cámara de Comercio de Bogotá, la UNESCO y las instituciones que ustedes ven. Un gesto, como ustedes ven, tenemos que definirlo. Son pequeñas microexpresiones. Creamos en las microexpresiones. Más que la expresión como tal son las microexpresiones. Y si algo que vimos en los debates que han pasado son esas microexpresiones de los candidatos cuando estaban en backing, en la parte de atrás, mientras el otro hablaba. Esas microexpresiones son las que nosotros debemos aprender a interpretar. ¿Sí se escucha así? Perfecto. Miren la expresión de miedo, ¿cierto? Hay una serie muy buena, la recomiendo, se llama Lie to Me, pero insisto, no es tomarlo como lo toman, ¿cierto? Ay, que levantó las cejas y entonces no. Esto es un estudio que tiene que ver, ya les voy a decir, con 3 elementos básicos: relevancia, secuencia y contexto. Miren la cantidad de movimientos en el rostro que se da para un solo gesto. Y ese gesto es lo que me puede determinar la veracidad de la emoción interna o el sentimiento interno que tiene la persona.
Bueno, ustedes recuerdan muy bien esto, que es el saludo y que se repitió en el Teatro Colón. Que se repitió en el Teatro Colón. Se me perdió un libro. Listo. Es otra versión que dice cerebro emocional. Creo que está allá. Bueno, que se repitió en el Teatro Colón. Mire que los gestos, los rostros, el blanco, los traes en blanco, y esto, las manos, tranquila, y las manos, como ellos mueven las manos, como se saludan, el apretón de manos, esta parte. Se hace un estudio, y es uno de los documentos que se les va a entregar, es un estudio del arte de dar la mano. Hay 16 formas de dar la mano y cada uno tiene un significado y un significante diferente. Miren que aquí tenemos en este simple movimiento, ¿cierto? Esto es lo que llama enguantar. Enguantar es para colocarnos en el mismo nivel de jerarquía de aquel que nos está hablando. Gracias, Grace. De aquel que nos está hablando. La otra persona, Santos, en este caso, le coloca las manos en el hombro, ¿cierto? A este personaje, a Timochenko, en este caso, para también lo que es un poquito de dominio, ¿cierto? Si observamos también la parte de atrás, los gestos realmente son sinceros o no, estos aplausos, hay uno que es mucho más formal que el otro. Ok, veamos el siguiente movimiento. Aquí él, ¿qué es lo que hace? Trata de hacer lo que llama una equiparación o un movimiento de igualdad. Él me puso las manos en el hombro y yo también se las pongo en el hombro. El problema de este movimiento es el hacer más bajito, queda forzado y lo que hace es ocultar la mano y quedar en la mano en una posición de, si lo vemos aquí, de sumisión ante Santos, que tiene la mano en la posición dominante. Entonces mire que este pequeño movimiento aquí lo tiene enguantado, pero al tratar de hacer esto, lo que hace es sigue en posición de dominio, Santos dominante completamente. En eso hay un estudio muy bueno, hay una serie de documentales que los hizo History Channel, que se llama Los secretos del lenguaje corporal. Ahí en YouTube, ustedes lo pueden buscar ahí y hay un análisis de cómo Bush y Putin se disputan el cómo quedar para la foto, porque es que el dar la mano para quedar la foto es muy importante. Ok. ¿Esto a qué viene? ¿Por qué las manos es muy importante? El saludo, cómo dan la mano, y eso está muy estudiado desde todas las campañas políticas desde Estados Unidos. Veamos lo siguiente. Esto se hizo un estudio que precisamente todo lo que estamos viendo, se hizo un estudio con 46 conciliadores de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde solamente estábamos haciendo el análisis del manejo del movimiento de manos. Hay dos movimientos de mano, hay un movimiento de manos, entre muchos, pero hay uno que es básico, que se llama la ojiva. La ojiva es ya ahorita les muestro cómo queda, es el cómo se colocan las manos, que la colocan muchas personas, ¿cierto? Para hablar. Esto es lo que llama una conexión interna con el yo, el sinceramente, es una posición. Cuando hay manos en ojiva, se logra, esto era antes de un entrenamiento que se les dio, y esto ya se les dio en el entrenamiento. Esta es una de las doctoras abogadas avanzadas en este tema. Mire cómo maneja la ojiva, y en un conflicto, porque esto es puro conflicto, ahí tiene dos partes en litigio, logra la calma en este movimiento de ojiva. Entonces lo que estamos demostrando aquí es que cada gesto, ¿cierto? Por pequeño que sea, cada movimiento del cuerpo, por mínimo, inclusive por aquello casi que no se controla, nos lleva a determinar lo que estamos sintiendo internamente, porque por los gestos los conoceréis. Nosotros tenemos la costumbre de ponerle mucho cuidado a las palabras, muchísimo, pero el 80% de la comunicación real es no verbal. El 80% de la comunicación real es no verbal. Por eso lo que buscamos hoy es hablar un poquito de esos gestos delatadores en los debates. Aunque estuvimos haciendo el análisis de todos, quise centrarme para no
merecería todo un gran estudio, pero para podernos centrar y de pronto el más enriquecedor, que fue el debate de Barranquilla, donde hubo controversia. Eso hace que realmente se salgan del libreto, de la puesta en escena, porque realmente lo que hacen los políticos es una puesta en escena, así como un director, un gerente, un dueño de empresa o un gran conferencista lo que hace es una puesta en escena para transmitir un mensaje, ¿cierto? Porque lo que yo estoy transmitiendo es un mensaje para lograr una acción. Y es que esto no es nuevo, estamos hablando desde Charles Darwin, es que este estudio, por eso les decía, el estudio de la comunicación no verbal no es coger dos libros y decir, no, es que levantó las cejas 3 segundos, porque entonces nos quedamos en lo mismo, en las modas. Hoy la moda es coach, hace 10 años era benchmarking, hace 15 años era empowerment, y entonces tomamos coach. Hoy en día ya es todo neurolingüístico, neurocientífico, neuromobiliario, pero realmente lo estamos conociendo. Invito simplemente a lo que se habla del cerebro educado de Antonio Batro, unos ensayos sobre la neuroeducación precisamente, y en este libro nos demuestra el gran problema que se tiene de simplemente no sabemos lo suficiente acerca de cómo funciona el cerebro para obtener consecuencias educativas a partir de los cambios de la morfología sináptica. Y llega a la conclusión de que la neurociencia ha descubierto mucho acerca de las neuronas y la sinapsis, pero no lo suficiente para guiar la práctica educativa y comunicativa. Entonces, mire cómo está evolucionando. No estoy diciendo que la PNL no funcione, no, ha evolucionado y tenemos que ponernos en esto. Y cuando estamos hablando de este teórico, estamos hablando de Charles Darwin. Charles Darwin tiene uno de los principios, estamos hablando de 1934. Él nos dice el segundo principio, nos dice, los movimientos voluntarios se unen por asociación a los sentimientos que los ha ocasionado, de modo que se manifiestan aun cuando no exista acto alguno propio de la voluntad. Los movimientos voluntarios se unen por asociación a los sentimientos que los han ocasionado. Por eso la comunicación no verbal y la verbal son unidas. De modo que se manifiestan, aun cuando no exista acto alguno propio de la voluntad, así la voluntad no lo quiera. ¿Por qué? Precisamente este señor Desmond Morris, que les comento, que es un antropólogo y estudia toda la parte del animal, comportamiento, lo llevó a la parte humana y determinó una serie de principios. Para hablar mucho más, el doctor Paul Ekman, que es el padre de la comunicación no verbal, nos habla esto, el 55% de nuestra comunicación es no verbal, y 7% de comunicación no verbal, solamente el 7% es comunicación no verbal, el resto son sonidos. ¿Por qué? Los gestos, las muletillas, los dejes, hay diferencia entre muletillas y dejes, hay mucha muletilla y mucho deje en nuestros candidatos. Es un deje. Y la muletilla es la palabra. La muletilla inconclusa de Fajardo, por ejemplo, siempre se hace así, pero no se hace así porque se hace así. Es una muletilla que lo lleva a no concluir las frases. Ok. Resulta que el doctor Paul Ekman nos habló de 7 emociones básicas, que son alegría, tristeza, miedo o terror, ira, desprecio, aunque esta también se ha evolucionado un poco, asco, está evolucionado en los últimos años. En Italia se hizo un experimento donde se descubrió que el asco solamente se percibe después de los 7 años, cuando se comprende y se apropia el sentido de la contaminación. Si una cucaracha cae en un vaso, una persona mayor de 7 años no va a tomar el agua si usted le saque esa cucaracha. Si un niño menor de 7 años, si le saca esa cucaracha, él no tiene el sentido de la contaminación y lo toma. Fueron experimentos que lo llevaron, o sea que cambió un poquito básico. Desprecio, ¿cierto? Y sorpresa. Entonces mire que la sorpresa viene a ser, son los 7 elementos básicos, ¿sí? Sorpresa, desprecio, asco, ira, miedo, tristeza y alegría. Esto es lo que se expresa de forma universal en todas partes y hay una serie de
subdivisiones como son sosiego, contento, de alegría, ¿cierto? De esas emociones básicas. Son subdivisiones, pero son universales, ¿vale? Ok. Ok, aquí me está diciendo que la vergüenza es universal, como ven en este ejemplo. ¿Me puede explicar qué hace esa botella de aceite cocinero allá arriba? Así como hay una serie de criterios. Pero antes de entrar, quiero que comencemos a ver a lo que nos atrajo o nos atañe este curso. Veamos un poquito las intervenciones que habíamos hablado. Cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para ¿Se estará viendo y oyendo? Yo pertenecí a ese partido, fíjate que yo fui del polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. Perdón. Por favor. Yo hago parte de la Coalición Colombia con la Alianza Verde que lidera Claudia López, adalid de la lucha contra la corrupción en nuestro país, y con el Polo Democrático. Por favor. El único político del Congreso de Colombia. Bueno, la mejor forma de detectar la comunicación no verbal es escuchando los videos sin sonido para ver todo lo que es la comunicación no verbal. En este caso veamos siempre el rostro de Lleras o el rostro de Duque, en este caso mientras se hablaba, son rostros que dicen mucho. Hay algunos teóricos que nos hablan que el hecho de tocarse tanto la cara puede ser ocultando algo. Pero veamos en esta frase, en este segmento, algunos elementos. Primero, dentro de lo que se habla de las buenas costumbres de un orador, se habla, y eso es por lógica, que un buen orador debe tener la costumbre de mantener quieto el cuerpo para poder mantener y mandar la voz a donde él quiere. Si ustedes se dan cuenta, Gustavo Petro lo que hace es barrer el escenario y hacer que la voz se le vaya de un lado para otro sin tener foco, ¿sí? Mientras, si vemos a Lleras más adelante, ¿dónde está? Aquí está. Lleras a todo momento y estos movimientos, los movimientos que tiene aquí y en la nariz, ¿cierto? Según los teóricos, insisto, son movimientos de incomodidad. Podría ser así. Tendríamos que escuchar qué se está hablando para ver si nos refuerza ello. Muchas gracias. Lo que significa volver trizas los acuerdos de paz. Atacar, argumentar legítimamente que los criminales de lesa humanidad reparen a las víctimas, de garantizar que no haya impunidad en Colombia. Y si defender que no haya impunidad significa argumentar legítimamente que los criminales trizas los acuerdos de paz. Pero lo que yo sí estoy... Porque puede ser diferente sin ser enemigo. Ok, aquí. Vamos a esta parte, a este gesto. En serio, en ese punto. Miremos el rostro tanto de Duque como las actitudes de Germán. De reestructurar el acuerdo, que es la palabra ahora, después de decir que había que volver trizas el acuerdo. Mire el rostro de indiferencia que tenemos permanente de Vargas Lleras. Se llama reestructurar. Y reestructurar es destruir la esencia. El manejo de manos que nos hablan bien. Yo creo que es necesario comenzar a desglosar cada una de estas partes para hacer el análisis. En medio de esta polarización. Ok, miren el rostro. Esto es un rostro que nos habla de un rostro asustado. Totalmente, si lo vemos. Es un rostro casi un poco inexpresivo. La mirada trata de mantener una sobriedad interna. Polarización. Al contrario, y la mirada, si la podemos ver, si no es nos estamos dando bala. El general Mejía, no yo, lo ha dicho. Indiferencia de Lleras, más de 2 años, no mira al que está hablando. Con las FARC. No hay un solo muerto en esa confrontación. Y mire la posición relajada que tiene generalmente Petro.
Quiero que miremos un poco más. Tiene que entender que es el momento de dejar las armas. Pero aquí la discusión va más allá. La discusión no es solo esta. La verdadera reforma rural integral. ¿Usted cree que desbaratando la Corte Constitucional, por favor, eliminando la tutela, vamos realmente a tener paz en Colombia? Su propuesta es la de salto al pasado. Mire la pequeña sonrisa. Desbaratando la Corte Constitucional, por favor, eliminando la tutela, vamos realmente a tener paz en... Ok, esto es lo que llamamos, ¿cierto? Una pequeña sonrisa de desprecio. Mire la sonrisa. Mire la comisura donde se va. Mire la mirada y después, que es diferente a la que vimos la vez pasada, ¿cierto? Que era de susto. O sea, inmediatamente, ahí es donde nosotros nos debemos fijar. Esto, él está pensando en otro, Fajardo está en otro lado, no está concentrado en el discurso. Eso no es lo que le conviene a Colombia. Alianza colombianista para el futuro de esta nación. Muchas gracias. Ok, ahí tenemos. Los colombianos hace 2 años que... Esa es una parte. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva? Veamos algunas normas para poder, se puede decir, estudiar, ¿cierto? La comunicación no verbal. Voy a verificar si estamos viendo otra vez la presentación. Creo que sí, que estamos viendo la presentación. Vamos, es al pad. Sí, estamos viendo la presentación. Ok, ya. Ok, ¿cuáles son los criterios de análisis de la comunicación no verbal? Me gustaría ver si hay alguna pregunta en este momento. Grace, no. ¿En nuestro Facebook Live? No. Bueno, en el chat de acá. Aquí. Voy a mirar a ver si hay alguien. Si se escucha. Suena muy bien. Listo. Ok, vamos siguiendo entonces. Voy otra vez a la presentación que se me hizo. Aquí está. Bueno, ¿cuáles son los criterios de análisis de la comunicación no verbal? O sea, para poder llegar a analizar estos rostros, y lo vamos a mirar muy bien. Primero que todo, no podemos creer todo lo que aparezca en las redes. Escuchemos. Apoya ligeramente el pie debajo de la pantorrilla de la pierna que tiene apoyada en el piso. Este es un tipo de mujer insegura, inestable, que está permanentemente necesitada de afecto, que quiere un hombre que la sostenga, no solo que la mantenga, y sobre todo un amigo. Es una mujer indecisa, insegura, y al cruzar las piernitas de esta manera se pone en posición defensiva. Es interesante. Bueno, a ver, a la segunda. Ok. Esto es un ejemplo de lo que no es comunicación no verbal. Yo no puedo sacar un estado emocional simplemente que como cruza las piernas. Ahí es donde estamos cayendo los errores. Y en esta clase de programas, con todo el respeto que se merece, no podemos engañar a la gente diciéndole que si cruzó las piernas es que necesita un hombre que la mantenga. Es absurdo. Y con el mayor de los respetos. Realmente la comunicación no verbal es un estudio. Lo primero, la comunicación no verbal es coherente con la comunicación verbal. Lo que yo digo, lo que yo hablo, se manifiesta en el cuerpo. El primer elemento que tenemos es el contexto situacional. ¿Por qué el contexto situacional? Y volvemos a nuestros videos. En el contexto situacional, cada uno de los debates fue completamente distinto. Si podemos ver, o si nosotros vemos el debate, el primer debate de Teleantioquia, un debate formal, bastante formal, ¿cierto? Donde casi ninguno de los candidatos se salía del libreto, bastante formal. Inclusive si ustedes ven, en el de Barranquilla, Germán Lleras sale, ¿cierto?, del escenario, está firme a todo momento y siempre el hecho de puntualizar con las manos, que es un gesto muy universal, lo hace. Mire cómo se repite, pero no hay exaltación. Lo mismo en los diferentes candidatos. Mire que aquí tenemos que incluso que aunque en la parte de imagen, está muy tranquilo. Este es un debate bastante controlado, podríamos decirlo, donde las emociones se controlan, se actúan. Me parece que se hubieran hecho varias tomas para un comercial. Entonces, me cuenta, está enmarcado dentro de toda la ley. Entonces, el contexto situacional, si vemos este debate, que es uno de ellos, con el debate del Pacífico o el de Barranquilla, ¿cierto? Cambia totalmente el contexto y cambia inclusive la forma como se habla y cómo se dice. El que en comunicación con las comunidades Ventura, como alcalde, a trabajar con ustedes, a compartir eso hay que reconocer. y vamos a tener todos los ojos. Por favor, silencio. Doctor.
escuelas en el campo. Ser los grandes programas sociales que nos permitirán dar el gran... Vargas Lleras, gracias. Ok. Vamos a hacer una muy pequeña... Este fue interesantísimo, aunque ya se salió un poquito del libreto, sí, el contexto varía mucho, había mucho ataque por parte del público y esto realmente los panelistas o los coordinadores lo pudieron manejar bien. Pero para lo que nosotros vamos, para poder llegar un poquito a analizar, yo quiero que veamos cómo el contexto, o sea, en las diferentes debates se cambia totalmente la actitud, Si ustedes observan el debate de Barranquilla, el debate de RCN, perdón, y perdón que me tocó bajar esta copia, pero para poder ver a Vivian Morales. Gracias. Candidata Vivian, muchas gracias. Candidato Gustavo Petro. Muy estudiada también. Y feliz cumpleaños. Bueno, gracias. 19 de abril. Nos dejaron un país que busca a los mejores estudiantes para que vengan a participar, fortalecer las primeras y las segundas instancias, que tengamos expediente electoral. Esto es una gran ventaja el haber encontrado un video que decía, es el estudio del movimiento de los ojos dentro de la kinesia, que es el estudio del movimiento del cuerpo. Para donde miren los ojos ahí, o la persona construye o la persona recuerda, y eso es en cuestión de segundos. Ya lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos de este contexto situacional? Cada candidato, dependiendo el lugar donde estaban, trata de identificarse como lo tienen que hacer con los diferentes públicos. Y eso es natural y es lógico, eso no podemos cambiarlo. Por eso el texto es el pretexto del contexto. Por eso yo adapto el texto dependiendo del contexto y también adapto la manera como me voy a proyectar, la manera como incluso, no lo han estudiado, pero sí el único que lo ha mirado poco es Petro, con la corbata que aunque realmente le faltó un poquito, ¿cierto? Hay gente que se alcanzó a salir de la ropa, la risa fingida, etcétera, etcétera. Y las incomodidades de Vargas Lleras no se halló él ese día en el atril. Pero hay algo interesante que quiero, aquí está. Miren que Vargas Lleras usa varias veces esto. Él se sale del atril, él se sale de la línea, a ver si lo alcanzamos a ver por acá, él se sale de la línea varias veces inclusive para darle la espalda a ¿dónde estás? Que se me perdió. Él se sale pues como de la línea que le marcan siempre, porque no se, mire, bueno, aquí está, lo hace bien, pero cuando los demás están hablando, él lo que hace es salirse, se me perdió ahora, ya lo busco, aquí mire cómo él cierra de forma consciente el paso a los demás candidatos, se sale de esta parte y comienza a hablar aquí, le cierra el paso a Duque o le cierra el paso a Petro, según, como lo vamos a ver si lo logro pescar, es que no lo logro pescar, donde él se sale, miren, él no se halló, de pronto no sé, es algo que tiene, pero no se halló muy cómodo en ese atril ese día, pero siempre trata de bloquear a los demás candidatos. Ok, sigamos con otra, ya creo que el contexto situacional es claro. Yo tengo que tener en cuenta el contexto situacional, el contexto para poder analizar esta expresión. Miren la expresión que tiene aquí. Yo podría decir que está bravo, no. Es que yo tengo que mirar todo el contexto situacional y mire cómo mueve también sus brazos. Bueno, ¿por qué el contexto situacional? También el contexto cultural. El contexto cultural de pronto es elementos que no han tenido en cuenta mucho los candidatos. Y de esa variación, y en alguno de ellos, les dio lo mismo hablar en Barranquilla que hablar en el Pacífico o hablar en Medellín. ¿Por qué? No tuvieron el aspecto situacional, pero en el aspecto cultural. Incluso los ejemplos que se daban, tratan de traer ejemplos, tanto Petro como Vargas, traer ejemplos de la importancia de lo que han hecho en Medellín, pero no hubo una identificación que sí lo logró un poco Duque, y lo logró, se me olvidó, el profesor, ¿cómo se llama? Fajardo, gracias. Que sí lo logró Fajardo. Entonces es bien interesante mirar esto. Entonces tenemos dos contextos, situacional y el contexto situacional.
punta de los labios. Los ingleses salen, los rusos sellan pactos políticos, los italianos dan su mejor calificación. Delicious. En el puesto número 1 para reconocer un colombiano, si usan los labios para indicar que... ¿Qué? ¿Dónde está tal cosa? ¿Qué están haciendo? Sí, ese gesto sí, bien, muy bien chistoso. Eso es un gesto de aquí. Sí, yo no sé, que uno está más expresivo acá en la cara y entonces sale más fácil de... Señalar con la boca es otro gesto muy típico que entra profundamente en la cotidianidad de los colombianos. Pareciera que no tenemos dedos y tenemos otro instrumento para señalar sino la boca. Cuando nos queremos referir directamente a una persona, simplemente con los labios abombados, decimos, ¿sí? Lo que queremos decir con él es que ahí va ese sujeto, que no quisiéramos señalar o que no quisiéramos decir algo de dónde está tal cosa. El contexto cultural, el contexto es fundamental en este cuento. ¿Por qué? Nosotros tenemos gestos muy propios. El paila, el allí, es muy nuestro. No lo podemos cambiar. Veamos algunos momentos acalorados en el debate en Barranquilla, ¿cierto? Cuando simplemente quiero que observemos en esta parte. Veamos los gestos por eso le decía, para mí era más importante mirar las expresiones que tienen los candidatos mientras están escuchando, entre comillas, a los que están disertando, que el mismo candidato. Sería muy interesante tener una cámara abierta precisamente para mirar estos movimientos y estos gestos ante este reclamo. Mirando la tutela, vamos realmente a tener paz en Colombia. Mira el rostro. Su propuesta es la de salto al pasado. Vamos a la Constitución del 86. Eso no es lo que le conviene a Colombia. Alianza colombianista para el futuro de esta nación. Muchas gracias. Usted le dijo a los colombianos hace 2 años que ningún miembro cabecilla de las FARC llegaría al Congreso sin reparar, sin cumplir las penas y sin decir la verdad. Mentiras como las que acaba de decir. De los debates como los hemos dado siempre, Veamos un poco aquí el rostro de la calle, por favor, en esta disertación. Sin reparar, sin cumplir las penas y sin decir la verdad. Mentiras como las que acaba de decir. De los debates como los hemos dado siempre, que yo siempre los digo a usted con altura. Y lo que necesitamos es hacer defender el mandato que ganamos el 2 de octubre para reformar esos acuerdos. Ok, ahí está. Mire la vergüenza. Con altura. Y lo que necesitamos es hacer defender el mandato que ganamos el 2 de octubre para reformar esos acuerdos. Ok, veamos acá. Esto es vergüenza, pena, si se aprietan los labios. Mire lo que tenemos aquí, la mirada vacía un poco lo que nos plantea, ¿cierto? Nos planteaba Paul Ekman, precisamente en todo el estudio lo que es la vergüenza, cada una de las partes. Mire, veíamos un poco por acá, por favor, lo que es la vergüenza, ¿cierto? Veamos un poquito esto. Es universal. Se baja la cara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es vergüenza. Esto es universal. Sigamos viendo. ¿Y ahora qué se le hizo? Hemos dado siempre, que yo siempre los digo a usted con altura. Y lo que necesitamos es hacer defender el... Mire cómo Vargas Lleras se sale de la línea y está al frente. Mandato que ganamos el 2 de octubre para reformar esos acuerdos. Mire la posición de él. Afirmación asombrosa. El acuerdo decía que el 23 de febrero del año pasado empezaba a funcionar la jurisdicción especial. ¿Quién impidió eso? Entre otros, su partido en el Congreso. Mire la posición de Lleras aquí. Mire la posición de Lleras cómo está bloqueando totalmente a Duque, y él lo hace constantemente, lo hace reiterativo de salirse a esta línea para bloquear a los demás. Petro sigue así, en una posición muy relajada, ¿cierto?
La pelea es de ellos. Hay una responsabilidad histórica. En segundo mira el rostro, lugar. Mira el rostro, miedo, angustia, ¿sí? Mire toda la tensión que hay, hasta el sudor, ahí falta un poquito de maquillaje a sus asesores. Impunidad no hay. La jurisdicción especial es para todos. Lo que es muy grave es la miopía selectiva. Aquí hubo un conflicto y hay muchos responsables. Usted propuso que los militares fueran juzgados por la jurisdicción penal militar, sacándolos de la jurisdicción. Así nunca va a haber paz en este país. Doctor de la Calle, su forma de hablar. Mira, los gestos de Lleras. No parece la de un alto comisionado. Está desmintiendo y está rechazando toda esta pelea. O sea, a él lo que le interesa es lo que él está diciendo. De paz. Lo que los demás les dicen no le interesa mucho. Lo que le quiero decir a usted, con tranquilidad, doctor de la Calle, es que Colombia se merece. No, por favor. Y es que no premimos al delincuente según su ideología. Es que Colombia se merece. Ira controlada. Totalmente, ira controlada. ¿Por qué entonces, miren lo que tenemos y sigamos viendo los diferentes elementos de la comunicación no verbal del análisis? Nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, el análisis de cada uno de estos elementos para poder, primero, contexto situacional, segundo, contexto cultural y otro elemento que es clave, ¿cierto? La secuencialidad. Un gesto no se da per se, un gesto no se da porque, sí, si yo me voy a reír, yo tengo una secuencialidad. Miren el gesto que les decía de ira de la Calle, era una secuencialidad que lo llevó a dominar internamente esa emoción y aunque el rostro la reflejaba, contexto cultural, contexto situacional y secuencialidad. Mire que ya son 3 elementos que tengo que analizar para poder determinar y hacer una posible deducción de un estado emocional del otro. Esto no es una ciencia exacta, es un análisis concienzudo. Por ejemplo, si yo tengo una risa, que ahorita la vamos a ver, quiero que la veamos de una vez. Cuando estaban hablando precisamente, cuando se tutean. Sí, no, por favor, y es que no aprendimos. Indignado. Me lo apoyaron. A la economía, a la gente. A los nadie. Lo que digo es, yo quiero hacer una pregunta suave. Aquí está. Acabó la ronda. Perdón. Sonrisa. Yo quiero hacer una pregunta. Son las reglas. Póngame a la sonrisa. ¿Es una sonrisa fingida? Eso es una sonrisa fingida. Miren por qué. Veamos el análisis. Rápidamente. Sonrisa fingida. ¿Por qué? Tanto del uno como del otro, si ustedes analizan, ¿cierto? La sonrisa solamente se está dando en la comisura, en los labios, ¿cierto? De uno y del otro. De pronto es un poquito más espontánea de la Calle, un poquito, pero es sonrisa fingida. Miren lo que nos dice la teoría al respecto de esa sonrisa, ¿cierto? Aquí está. Cuando hay una sonrisa real, o sea, en las sonrisas de comunicación no verbal hay sonrisa real, donde se mueve la acción del orcularis, o sea, de los músculos de los ojos, las arrugas, y hay todo un estudio precisamente de arrugas, de análisis de comunicación no verbal, que es de Marc-Alain Descamps, que se llama El lenguaje del cuerpo y la comunicación corporal, que es un francés que hace todo un análisis de lo que quiere el significado de las arrugas en la cara. Y realmente el famoso pate gallina o el pate gallo que llaman, ¿cierto? Es donde se demuestra la verdadera sonrisa y el otro es en el cigomático mayor. Una sonrisa fingida no se mueve en la parte de acá, así, o sea, no se da en la acción del orcularis. O sea, las arrugas de sonrisa real no aparecen, como lo podemos ver en el video que lo tenemos pausado. ¿Se dan cuenta? La sonrisa es simplemente tensa en esta parte, pero aquí esto es completamente frío. Aquí le falta un poquito de maquillaje. Bueno, entonces mire cómo ya tenemos lo que llamamos la secuencia, una secuencialidad. Si no hay secuencialidad en un gesto, es falso. Por eso la sonrisa
Hay sonrisa real, sonrisa fingida y sonrisa amortiguada. La sonrisa fingida es la que solamente se mueve el rostro, la boca, pero los ojos y la demás rostro queda completamente quieto. Y ahora pues... ¿Cuál es la idea que tú tienes de los derechos de las personas? Por ejemplo, ¿tú realmente quieres acabar con la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con la tutela? Yo fui magistrado. ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000, Por ejemplo, ¿tú realmente quieres acabar con la Corte Constitucional? ¿Qué va a pasar con la tutela? Yo fui... Ok, ese es el rostro. Desprecio, desdén. Mire la comisura que tiene al lado, ¿cierto? Y recuerden que cuando hay desdén, como decía en una charla TED, cuando alguien muestra el desdén, es peligroso. Esto. ¿Sí? Magistrado. ¿es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor? Ok, aquí me quiero detener un poquito en el continuo movimiento, aunque él lo hace por razones de la falta de dedos, pero es que las manos vienen a convertirse en algo muy importante. Quiero que se me perdió aquí una cuestión, en algo bien importante en esta parte. Cuando nosotros hablamos, pues se me perdió. Cuando nosotros hablamos, ya les muestro un video de estos elementos. Ok, quiero que veamos el otro elemento. Ya nos vamos a acabar, listo. Hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta y vamos apurando porque es que nos podemos quedar en cuenta. Tenemos el contexto situacional, el contexto cultural, la secuencialidad y el otro es la relevancia. ¿A qué se refiere con relevancia? A la importancia que tiene el hecho para esa persona. Y se dan cuenta en este debate, pues el hecho era fundamental, estaban jugando todo. Rápidamente, pues ya me avisaron que el tiempo se está agotando. Entonces quiero que veamos solamente esto. Estos son los tres elementos, para algunos teóricos son 4, para mí son 3, los elementos que se estudian en la comunicación no verbal. El primero es la kinesia. La kinesia es el estudio del movimiento del cuerpo. El segundo es la proxémica, el estudio de los manejos de los espacios, que en eso en los debates, por ejemplo en el de RCN estuvo muy desordenado, le tocó pararse, entonces el movimiento que tenían era demasiado extenso, no había un estudio del análisis de cómo deberían haber abarcado el escenario. Y la paralingüística, que es el estudio más allá de la lengua, más allá del significado de los símbolos, signos. Otros teóricos hablan de la simbología, para mí está dentro de la paralingüística, porque forma parte precisamente de más allá de. Entonces, es el señor Paul Ekman que hace precisamente el estudio de los gestos. Vamos rápidamente para terminar sobre nuestro debate y sigamos estudiando. Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda. Ok, el movimiento de las manos que usa Lleras de manera constante es lo que se llama un corte. En el artículo del domingo hablaban de los IPM, o sea, los ilustradores por minuto. Aquí este corte, o lo que se usa en el manejo de las manos, es muy usado por todos los políticos, es para enfatizar lo que llama un corte, es colocar entre dos dedos, que lo usa mucho Lleras, entre los dedos, ¿cierto? Algo que va a enfatizar o que parece muy importante, ¿cierto? Lo que llama de corte. Me doy cuenta que la mano está en una forma de hacha, corta, 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 y así una los dos dedos como si estuviera colocando algo muy delicado entre el pulgar y el índice, como lo hace en este momento, es para enfatizar, y es una escuela francesa precisamente la que nos da estos lineamientos. Mientras en este movimiento sí es claro el énfasis queda en todo el brazo, no es un poquito como acorde a movimiento-sentimiento. Y si hay algo que tenemos en Fajardo, es la disociación total que ha habido entre el movimiento de brazos de él y lo que trata de explicar. A diferencia de Mockus, que Mockus utiliza las manos para concretar sus ideas, mire lo que hizo Lleras ahí. Esto es lo que yo les decía. Mira lo que va a hacer Lleras ahí, de salirse del sitio de comodidad y ahí está, bloquear. Él siempre lo hace, mientras las sonrisas lo vienen a mantener. Entonces son elementos, insisto, contexto situacional, contexto cultural, relevancia, o sea, la importancia que tiene el hecho que está sucediendo para el que está hablando,
¿cierto? Secuencialidad, que es el elemento que me permite saber si ese gesto es cierto o no. Hay otros elementos que quiero que tengamos en cuenta para terminar y aprendamos. Si en una comunicación no verbal son la cantidad de músculos que se mueven en un solo gesto, hay 3 elementos para determinar. Esto es lo que llama el microgesto, la microexpresión. El microgesto, la microexpresión es instantánea, involuntaria, incontrolable. Crean en los microgestos, miren las expresiones de los otros, esos microgestos son instantáneos. Se dice que cuando un hombre dice mentiras, inmediatamente se rasca la nariz, porque tenemos músculos, vasos carnosos en la nariz, que en el momento de la mentira, al subir la temperatura, hace que los pelos se paren y hace que pique. Insisto, tiene que tener en cuenta el contexto cultural, situacional, la relevancia y la secuencialidad para poder determinar si dice mentiras o no. Las microexpresiones. El otro elemento es la postura. Posturas que adopta Petro, posturas que adopta Vargas Lleras, estudiadas, e inclusive Petro es una postura muy relajada porque él quiere mostrarse relajado ante todas las situaciones, se paran el atril, ¿cierto? Porque la postura casi dogmática, académica de Fajardo, ¿cierto? Él siempre en su atril, mientras la otra postura de Lleras que se sale del centro, se puede decir, de lo que se ha mandado. Viviana muy en lo que se vio, hubiera sido interesante, muy formal dentro de lo formal. Uy, se cayó aquí esto. Bueno, de otra parte, y tenemos por último, entonces tenemos el microgesto, ¿cierto? El gesto, que es lo primero, después tenemos la postura y por último la actitud. La actitud, mientras la primera, el gesto, mientras el gesto es instantáneo, incontrolable, la postura es consciente, el gesto es inconsciente, la postura sí es consciente y es algo que yo quiero demostrar ante los demás y la actitud es algo que quiero esconder. Es una situación interna que quiero esconder y demuestro otra. La actitud es consciente para lograr un efecto en el otro. Mientras la primera, el gesto, es una reacción interna ante una situación externa, la actitud es una posición interna para modificar lo externo. Estos 3 elementos le van a permitir a usted determinar. Y el estilo es algo sencillo, es lo que es la persona. Una persona tendrá siempre su estilo. Mire que Lleras, de la Calle, cada uno de los candidatos, Duque, cuando se logran exaltar, tienen su estilo. Hablan como su estilo, inclusive Lleras alcanza a desbaratarse dentro de sus intervenciones, porque son sus estilos. El estilo es lo que es el resultado de la interacción cultural, social, personal, no cognitiva de la persona que lo hace. Mire que cuando él está suelto, cuando Lleras está suelto, se comporta, inclusive él es una persona de muy buen sentido del humor, un humor no ramplón, un humor muy puede decir un poquito inteligente, mejor dicho, es un humor muy fino, el humor se da así, según Bergson, ¿cierto? Mire, a Lleras por todo lado. Él trata siempre de romper lo que llamaba Mario Rivero en cine el backing o la trasescena. Es esto. Bueno, creo que ya con esto hemos cumplido el tiempo, me dicen acá. Me encantaría, no sé si tienen preguntas para poder responder ante esta audiencia. Entonces quedó pendiente. Miramos el chat. Acá, listo. Acá. Subamos un momento. El tema de oculesia no construye o destruye. La oculesia o tú recuerdas o construyes, o sea, inventas, ¿no? Adela Luna, ¿por qué el rostro proporciona tanta información sobre el comportamiento no verbal? Es que en el rostro es donde se refleja la emocionalidad, inclusive en la parte donde más se refleja la emocionalidad en la ceja. Se dice que las cejas, inclusive eso lo dice Desmond Morris, antes se decía que era para proteger del sudor, no, las cejas se dan es para dar la emocionalidad.
Una persona que tiene Botox o las niñas que se quitan las cejas pierden, no pueden transmitir emocionalidad, quedan frías. Es uno de los grandes problemas del Botox o de los maquillajes permanentes, ¿no? Pero es aquí en el rostro donde se da la emocionalidad porque es instantánea. Por ejemplo, en lo que le decía del gesto, cuando alguien que llega, alguien que le cae mal llega, usted inmediatamente el rostro hace, qué rico. Sí, o sea, es instantáneo, el desprecio, por eso es instantáneo. Ahí es donde se da la emocionalidad, por eso se habla de la emocionalidad desde el punto de vista de la comunicación donde se está manejando hoy en día. Mónica Sanabria, muy poco tiempo, son demasiados elementos de análisis. Sí. Bueno, Adriana María Gutiérrez estaba hablando sobre... Que para aclarar un poquito el tema de lo de la oculesia, como les decía, es oculesia, no oculencia, oculesia. La oculesia es el movimiento de los ojos, es el estudio del movimiento de los ojos. O uno recuerda, cuando uno está recordando algo, uno manda hacia arriba, o uno construye. Por eso en comunicación, cuando yo hablo hacia la derecha, estoy hablando del pasado. Cuando yo quiero hablar, hablo a la izquierda, hago esto, estoy hablando del futuro. Cuando me quiero señalar algo en el presente, digo acá, hoy, y quiero reforzar hacia el futuro, digo hacia adelante. O sea, eso también refuerza, ¿no? Porque es izquierda, derecha, construyo o recuerdo. Entonces, cuando una persona cuando dice mentiras, te sostiene la mirada y te comienza a narrar lo que te quiere contar con mucho detalle. Pero ¿cuál es el secreto para descubrirlo? Dígale que se lo cuente al revés, lo mata, porque uno construye las mentiras hacia adelante, no hacia atrás. Adela Luna, según el análisis, ¿a quién le fue mejor en la comunicación no verbal, en los candidatos? Lleras maneja muy bien ese aspecto no verbal, está muy bien estudiado, maneja lo que llama el corte, se llama eso, el corte es el colocar, y eso lo hace mucho estudio, en YouTube lo pueden encontrar. Ojo, porque en YouTube, así como les mostré, no todo es cierto. Es esto, es mantener en una posición algo muy delicado, hacer esto. Lo maneja. No alcanzamos a hablar de un poquito importante, la que es la verbalización. Él articula muy bien, hace la pausa. Recuerden que el arte de hablar en público es saber hacer silencio. Fajardo se demora mucho en arrancar. Se queda pensando en el arranque. Está bien el arranque porque el arte de hablar es saber hacer silencio, pero las pausas muy poco la maneja. Calle no la maneja. Duque también, el miedo y la angustia, le falta respiración a Duque para que pueda manejar unas tonalidades. Es muy plano, no hay una emocionalidad latente en el discurso. Vemos que la postura de los candidatos notoriamente cambió de acuerdo a las regiones donde se dieron los debates. Esta es pregunta de Ivette. ¿Qué predominó en ellos a pesar del cambio en las regiones? Lo analizamos en varios contextos, pero ¿qué dice en general? Y por eso el texto es el pretexto del contexto. Sí, cada uno trató de adaptarse a la región, pero de una forma muy somera y con el mayor de los respetos que merecen ellos. Nos vamos para el Pacífico, sí, listo, pongámonos entonces esto, pero no, o sea, no fueron preparados realmente para lograr un rapport, una empatía, una identificación inclusive desde el mismo ejemplo y del mismo mensaje con el público. Por eso insistimos en el modelo Puma de comunicación, público, mensaje, acción. Les faltó, en Medellín estuvieron un poquito demasiado formales. Faltan identificación, tanto de ideas, de lenguaje, inclusive de vestimenta, si usted lo quieren llamar así, lo habla mucho Theo Van Dyck, para lograr esa identificación con el público, ¿sí? Pero en bastante general, por parte de los asesores, me parece que fue muy ligero, no hubo un estudio del público, a dónde iban. Adela Luna, Petro habla muy pausado y siempre está relajado. ¿Qué dice su comunicación no verbal? Siempre en todos sus discursos Petro habla muy pausado para tratar de enviar el mensaje y a pesar que él se puede llegar a acelerar, piensa, ¿cierto?, lo que va a decir. Trata de mantener esa postura muy relajada para desconocer un poquito su actitud fuerte que tuvo durante la alcaldía. Si ustedes ven los discursos en la alcaldía,
son discursos fuertes, rápidos, muy gaitanistas, muy con la mano arriba y de poder, y no, aquí está muy relajado, aquí está, sí, es un mensaje como de tranquilidad y de paz, como puede ser para tratar de desmentir la posición un poquito férrea que tenía durante su alcaldía y sus años de gobernante. ¿Me puede interpretar la comunicación no verbal de Duque? Duque cuando habla por él, o sea, por él y con el mayor de los respetos, insisto, lo digo, cuando él lo habla desde él, lo habla muy relajado y lo proyecta muy bien, inclusive tiene carisma. Yo no le hubiera pintado las canas, no lo hubiera pintado de cana, no. Le cambió un poquito la proyección, pero la comunicación es muy tenso, él es muy tenso, y si ustedes ven los videos, él es tenso, el momento en cual cuando él habla, él está con el micrófono en la mano, con una mano, inclusive con la izquierda, con la derecha, y con este es el que habla, y con este es el que mueve, pero los pies son muy rectos, cuando está parado allá en el atril prácticamente es lo que lo está defendiendo. Cuando se siente atacado, ustedes ven el rostro, él lo tensa, él no puede dominar el rostro. Alguien le tiene que decir que sonría internamente para lograr que se relaje el cuerpo a pesar que lo estén atacando. No van a estar atacando, y que el maquillaje le eche una buena cuidada en la parte para que no lo vayan a pastelar, pero brilla mucho. Y los mismos nervios y la angustia, es inmediatamente el cuerpo lo refleja. Por eso es que es en el rostro donde se ve todo, ¿cierto? Y la posición del cuerpo lo complementa. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo aplicamos estas herramientas de comunicación no verbal en lo sucesivo para el tema de los candidatos? Es que, mire, los periodistas, y soy comunicador social de base, orgullosamente, y me dediqué a la parte del análisis de la comunicación no verbal y de la comunicación empresarial, y hemos hecho algunos trabajos en política. ¿Qué le sirve para el poder conocer las herramientas de comunicación no verbal? Si yo estoy haciendo una entrevista, es poder, no adivinar, porque esto no es de adivinar, pero sí por lo menos intuir realmente qué le está pasando internamente a la persona para poderle contrapreguntar y no quedarse sin salirse del libreto, poder tener algunos elementos que nos van a ayudar a que la persona diga las cosas. Por eso la mayéutica, el arte de la pregunta, es clave. Es cómo desde esa pregunta yo puedo repreguntar, el arte de preguntar. Hay unos artículos que tengo precisamente de cómo yo debo preguntar. Entonces, cuando yo tengo la comunicación no verbal, cuando una posición del cuerpo, el cruce de piernas, la secuencialidad, la relevancia, una duda, el para dónde mira, me va a permitir rápidamente tener elementos para volver a contrapreguntar, o por lo menos hacerse la pregunta, ¿y por qué ante esta pregunta él no reaccionó? O por qué ante este ataque, porque mire que Lleras lo hace magistralmente, él no reacciona, lo ataca, pero él no es con él no es. Están hablando allá otros locos, pero conmigo no es. ¿Qué es lo que están haciendo? Fajardo pues está muy metido en lo de él y pareciera que no le interesan los debates, sino muy desde la academia pensando en las posibles respuestas, ¿cierto? Entonces uno como periodista debe, y es obligación, debe formar parte inclusive del pensum universitario, que muy pocas universidades lo tienen, de la comunicación no verbal. Esto es un estudio porque incluye psicología, sociología, antropología, incluye análisis psicológicos, inclusive psiquiátricos, para poderlo comprender. Por eso Paul Ekman, por eso eran sociólogos, Desmond Morris, sociólogo, psicólogo Flora Davis. Entonces, desde ese aspecto se estudian. Y no dejarle toda la programación neurolingüística, no se queden, no nos quedemos en eso. Evolucionó. Estamos evolucionando, busquemos otras formas de comunicación. Hoy en día el que tiene el poder es el que de manera fascinantemente emocional logra enviar los mensajes para impactar al público y haga la acción que yo necesito. Cuando yo sé determinar esa comunicación no verbal, ahí es donde yo muevo las masas, los persuado a que se muevan por emociones. Ahí es donde se logra el objetivo. Me encantó saludarlos, muy amables, y nos veremos después. Bueno, muchísimas gracias, Henry, por esta interesante conferencia sobre comunicación no verbal. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para ustedes.
pues para Bigger esperamos seguir siendo su aliado para la generación de noticias y agradecemos su asistencia a este webinar. Es importante que ingresen a nuestra página web www.biggermedia.net. Allí pueden inscribirse para que puedan recibir la invitación a nuestros próximos webinars que van a estar orientados hacia el tema de relaciones públicas, periodismo, estrategias de marca y un poquito más también sobre el tema de comunicación. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, BiggerMediaNet. Pues hasta pronto, hasta nuestro próximo webinar. En la página web van a encontrar también nuestro blog. En el blog vamos a desarrollar un poquito a manera de texto esta información para que lo puedan compartir con otras personas y vamos a subir también este video en nuestras redes y así podrán repetirlo con mayor calma y compartirlo con otros colegas, que pues es la finalidad de socializar un poquito más esta información. Gracias por su asistencia y que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Es que se va a enojar. Vamos a mensajes por el chat. Genial, gracias.